Buenos días. Buenos días. No sé si tengo esto activo, creo que sí. Vamos a comenzar. Y hoy, como veis, es un día raro, atípico. La verdad que esta situación y todos los confinamientos que tenemos por causa del COVID, pues nos han dejado en una situación un poco complicada. Pero gracias a Dios tenemos medios, podemos seguir abriendo este local y vamos a tener un tiempo para disfrutar de la palabra de Dios. No tenemos música, tenemos a Laura en casa, a Cristian, que es el pastor, también. Me hubiese gustado que estuviese aquí Edison porque todavía no lo hemos escuchado desde aquí, pero tampoco, así que os tendréis que conformar con el sustituto del sustituto. Pero realmente en nuestro corazón tiene que estar el venir a alabar a Dios y a poder escuchar su palabra, alimentarnos y que Dios nos hable. Voy a leer en el Salmo 27 unos versículos antes de comenzar. Y después me gustaría que tuviésemos un tiempo de oración, porque, como sabéis, hemos tenido un caso próximo de COVID. Entonces, por precaución, hemos cerrado 10 días el local. Así que no hemos tenido nuestra reunión de oración. Por lo que me gustaría que estos primeros minutos del culto, aunque no tengamos alabanza, podamos estar orando como congregación. Así que voy a leer este salmo y luego dejaremos un tiempo para que podamos orar. Dice el Salmo 27: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Padre, que este sea realmente el deseo de nuestro corazón, que nuestro deseo sea venir a adorarte, estar en tu presencia cada día, pudiendo aprender, pudiendo entender, pudiendo adorarte y aún en nuestra imperfección darte la gloria, porque solo tú eres Dios, tú eres el único Dios verdadero, el único Dios al que adoramos, el que ha creado el cielo y la tierra, el que nos ha dado vida. Y si eso fuera poco, Padre, aún en nuestro pecado y en nuestras imperfecciones, tú has tenido misericordia de nosotros. Pues ayúdanos a adorarte, a alabarte y a expresar realmente que tú eres Dios. En tu nombre, amén. Padre Santo, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida y por estar aquí reunidos en esta congregación, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos todavía venir hacia ti, Señor. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres el Dios de la gloria, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, Padre, y te doy gracias por la gente nueva que ha llegado aquí, que viene a aprender de ti, a buscarte, a adorarte, a amarte y a darte toda la gloria y la honra, como solo tú la mereces, Señor. Quita de nosotros cualquier obstáculo, cualquier mal pensamiento, cualquier mala palabra. Ayúdanos a concentrarnos solo en ti, a estar aquí por y para ti, mi Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado, gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu inmenso poder, por tu inmensa gloria. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, Señor, no podríamos estar aquí de pie ante ti. Oh, Señor mío, te pido por el pastor de Martínez Marina, por el pastor de esta iglesia, por Laurita, por todos aquellos que necesitan de ti en este momento, Señor. Ayúdalos, Padre, a que se haga tu voluntad sobre ellos y nosotros la aceptemos tal cual sea lo que tú digas.
Padre. Ayúdanos a tener fortaleza, paz, amor, esperanza en ti, Señor. Arrodillarnos ante ti, a pedirte perdón sobre todo, Señor, porque no nos preparamos, no estamos al 100% contigo, Señor. Padre Santo y amado, gracias, muchísimas gracias y perdónanos, Señor. En el nombre amado de tu Hijo Jesús, amén. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder estar unidos, Señor, aunque seamos pocos, Señor. Señor, gracias porque tu misericordia nunca, Señor, se acaba, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, aunque estemos pasando por ese valle, Señor, de sombra de monte, Señor, tú estás a nuestro lado, nos guías. Gracias por permitir que podamos estar juntos, Señor, y que pido, Señor, por la persona, Señor, que vaya a hablar tu palabra, que tú te instruyas, Señor. Quiero rogar, Señor, que sea un momento, Señor, para saber que tú deseas hablarnos, Señor. Permítenos que nuestro corazón, Señor, pueda recibir tu palabra, que puedan seguir produciendo, Señor, ese fruto, Señor, que tú deseas para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor. Quiero rogar por los hermanos que no hayan podido venir, Señor, que tú los guardes también. Sabemos que tú tienes, Señor, un propósito por cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tú los guardes, bendiga, Señor, aún, Señor, por nuestros hermanos que están pasando dificultades, Señor, que están soportando, Señor, esta tempestad, este virus, Señor. Te pido, Señor, te ruego por tu gran misericordia que tú los guardes, Señor, los fortalezcas, que nos sigas guiando, Señor, como guías a tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque no hay nadie que conozca, Señor, nuestras necesidades como tú conoces, las conoces, Señor. Quiero seguir pidiéndote, Señor, que sea este un momento, Señor, de recordar tu gran misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos seguir adorándote, Señor, que puedas hacer tu obra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sí, sí. Padre, te alabamos, Dios, te damos muchas gracias por este nuevo día, Señor. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí, esa misericordia, Dios, que por ella estamos respirando, Señor. Gracias porque nos has traído con el deseo de buscarte más, Señor, a pesar de nosotros, Dios, a pesar de todo lo que hay. Tú lo conoces, Dios, tú conoces cada corazón, tú lo examinas, Dios, y examina, Dios, este corazón engañoso, Dios, y lo ponemos delante de ti, mi Cristo, que tú seas limpiándonos cada día, Señor. Gracias por los méritos de Cristo, Dios, que solo por Él podemos acercarnos delante de ti, Señor. Solo por Él podemos clamar a ti, Dios, y reconocer tu grandeza, lo que tú eres, Señor, y poder levantar nuestra voz a pesar, Señor. Gracias, mi Cristo, bendice este tiempo, lo ponemos delante de ti, Dios, que tú seas orando, Señor, que tú seas bendiciendo tu palabra, mi Cristo, que tú seas usando la persona que la va a llevar y que ella nos transforme más y más, porque es el deseo de nuestro corazón, a pesar de todo lo que fallamos, Señor. Queremos que tú sigas haciendo la obra que empezaste en nosotros, mi Dios. Y también por nuestros hermanos que están en casa, que tú los bendiga, por los enfermos, que tú les ayudes, Señor, que tú levantes a Cristian y su familia, derrame sanidad sobre ellos, y dé paz a Luis, su esposa y a cada uno, Dios. Pues está en control, Señor, nadie te escapa, mi Cristo, y a ti clamamos, Dios. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, tú te agrada y quieres que te veamos como lo grande que tú eres y podamos venir así a rogarte, Señor, y a clamarte solamente por tu misericordia, Señor, y por tu gracia. Gracias por cada persona que está aquí también. Ayúdala a los que ya te conocen, que cada día más nos acerquemos más a ti, a esa cruz, que tú hiciste ese sacrificio y pagaste todo por nosotros. Y por lo que no te conoce, trae salvación, Señor. Espíritu de Dios, muestra ya a Cristo y la condición en la que está. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
aquí los enfermos, Señor, que están en casa, que tú van a ver la transmisión, Señor, y que también les llegue, y que se les todo hablando con de nuestro hermano Eliseo. Usted detrás de la cruz, Señor, para que pueda dar tu mensaje, Señor, y pueda edificarnos, Señor, para acercarnos más a ti. Gracias te damos por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo que haces, Señor. Que tengamos tu mente, Señor, y tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a pasar al estudio de la palabra. Hoy, al ser tan poquitos, esto va a ser como estar en casa. Casi me dan ganas de ponerme así alrededor y que todos nos sentemos juntos, pero no podemos. Así que vamos a hacerlo cumpliendo la ley, con esta distancia, pero no voy a ser muy rígido en el formato de la predicación, así que voy a empezar con una pregunta. ¿Quién es Dios? Si ahora tuvierais que salir por esa puerta y justo al salir alguien os preguntase ¿quién es Dios? ¿Qué responderíais? Dios es un ser grande, maravilloso, una energía que está dentro de nuestro corazón, que nos da la esperanza de poder estar cumpliendo aquí, buscarlo. Vale. Más cosas. Eso es ser misericordioso. Bien, es misericordioso. Es una pregunta un poco complicada, ¿no? De ser concreto al responder. Es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador, bien. Es espíritu. ¿Verdad? Es verdad. La vida. Es la vida. El gran yo soy. El gran yo soy. Podríamos definirlo de muchas maneras. ¿Quién es Dios? El caso es que, aunque usásemos media Biblia, incluso así sería difícil definir a Dios. Pero este es un Dios que, aunque para nosotros es inalcanzable en nuestra mente, y es un Dios que podríamos definirlo con palabras que no han salido, como justicia, como verdad sí que ha salido, como perfección, santidad, que nos da una idea bastante aproximada de quién es Él. Es un Dios que se revela voluntariamente en su palabra. Perdón, que me ha empezado a picar un ojo y no soy capaz de continuar. Es un Dios que se ha revelado en su palabra a sus criaturas para que sus criaturas, aun en su limitación, le conozcan. Para que nosotros, aunque con nuestra mente que no alcanza a la divinidad, a quién es Dios, aún así podamos entenderle y podamos conocer qué es lo que quiere. Y una de las formas en las que Él se ha revelado y en las que Él ha mostrado su voluntad es a través de los pactos. En la Biblia encontramos multitud de pactos. Pactos entre hombres, pactos de Dios con el hombre e incluso pactos de Dios consigo mismo. Y estos pactos, especialmente los pactos entre Dios y el hombre y Dios consigo mismo, nos van mostrando una progresión a lo largo de toda la Biblia de la revelación que Dios le quiere ir dando al hombre para que le comprenda, para que le entienda y para que crea en él. Así que hoy, en esta mañana, quería ver algunos de estos pactos. Algunos de estos pactos para que podamos nosotros también entender cómo Dios se ha ido revelando. Que podamos entender cuál era desde el principio hasta hoy el propósito de Dios en la humanidad o para la humanidad. Así que el primer pacto que encontramos entre Dios y el hombre es el pacto con Adán. Adán fue el primer hombre, ¿verdad? Seguro que todos lo sabéis. Esta historia, Dios crea al hombre, Dios le provee de un magnífico lugar para vivir, Dios le da compañía, crea primero al hombre y ve que un ser humano solo no es bueno que esté, así que crea dos seres, el hombre y la mujer, para que vivan juntos. Y a pesar de todos los beneficios que Dios le da,
al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, ¿qué hacen? Estos transgreden su pacto para con Dios. Y alguno puede pensar, bueno, ¿qué pacto tenía Adán con Dios? Realmente no lo sabemos muy bien. No sabemos, porque la Biblia no especifica o no escribe un pacto específico entre Dios y este primer hombre y esta primera mujer. Sin embargo, Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7, lo voy a leer, dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Aquí el profeta Oseas está recriminando a Israel por su desobediencia. Estaban cumpliendo la letra de la ley, pero en su corazón estaban muy lejos de Dios. Y le está diciendo, me deleito más en todo esto. Y pone el ejemplo de Adán, pero ellos, hablando de este pueblo, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Entonces, ¿qué tipo de pacto tenía Dios con Adán? Lo podemos ver en el versículo que acabamos de leer. En la lealtad me deleito, en el conocimiento de Dios. ¿Eso qué nos indica? Que el pacto era un pacto de lealtad. Era un pacto, podríamos decir, como en la antigüedad, un pacto de caballeros, vamos a decirlo así. Pero Adán transgrede este pacto. ¿Cómo? Pecando. Dios tenía un pacto con Dios. Perdón, Dios tenía un pacto con Adán. Y el único acuerdo o la única norma que tenemos nosotros escrito que Adán tuviera es: no comerás del árbol del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la serpiente le dijo: mira, no vas a morir, al menos no inmediatamente, pero vas a conocer más cosas. El problema es que lo que conoció era aquello que le iba a hacer mal. Y desde entonces, todos pecamos. Así que, después de que el hombre peque, o mejor dicho, antes de que el hombre peque, porque ¿quién fue la primera persona en pecar? Bien, bueno, no fue una persona, pero es verdad, Satanás fue el primero en pecar. Pero me refería a ser humano. Fue Eva. Bueno, no se llamaba Eva todavía. En este primer momento los dos se llaman Adán, no hay diferencias entre el hombre y la mujer. Eva se empezó a llamar después de pecar. Así que la mujer es la primera en coger del fruto. Y Josías Grama en una predicación dijo: ¿qué debería haber hecho Adán en este momento? ¿Debería haber castigado a la mujer? ¿Debería haberse enfadado con ella? No, lo que debería haber hecho es haber orado y haber dicho: Señor, tú sabes que mi mujer ha pecado y que ella merece morir por su pecado, porque la norma decía: el que coma este árbol morirá. Ahora, perdona por favor su pecado y toma mi vida en su lugar. Eso es lo que debía haber hecho Adán. Pero el hombre no lo hizo. ¿Qué hizo? Cogió el mismo fruto y él también pecó. Porque el pecado era más atractivo que la voluntad de Dios. El siguiente pacto que podemos mencionar se encuentra en Génesis capítulo 12. El pacto entre Dios y Abraham. Y os lo voy a leer, Génesis 12 del 1 al 4, para que podáis verlo un poco. Y dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham, ¿quién era? Era un pagano. Era un hombre que vivía en Aram con su familia, y Dios le dice: mira, sal de ahí y yo te voy a mostrar una tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. A veces pensamos en Abraham como un gran hombre, pero realmente poco sabemos de su vida antes de que Dios le llamara. Pero es muy probable que él fuera muy idólatra, tuviera sus ídolos,
en su casa, porque era una familia importante, rica. De hecho, cuando él envía a su hijo a coger mujer, le dice: mira, no cojas de esta tierra donde estamos habitando ahora, sino vete a mi familia, y escoge mujer allá. Y vemos en la historia que esa familia realmente tenía ídolos, con lo cual es muy probable que Abraham también los tuviera. Pero ante el llamado de Dios, Abraham, ¿qué hace? Sale y obedece. Y Dios le promete 3 cosas: una tierra, versículo 1, vete a la tierra que yo te mostraré, y luego le dice que yo te daré. 2, una descendencia, versículo 2, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, y le prometo una bendición, versículos 2 y 3, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este pacto entre Dios y Abraham se ratifica un poco más adelante. En Génesis capítulo 15 nos muestra cómo Dios ratifica este pacto. Dice: después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y versículo 6 dice: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Elizabeth, si alguien te dijera: de aquí a un año vas a tener un hijo, ¿qué le dirías? No puedo. No, ¿eh? Abraham tenía muchos más años que Jairo y Elizabeth. Muchos más. Y sin embargo el Señor le dice: tú vas a tener un hijo. ¿Y sabéis cuál fue la reacción de Sara cuando escuchó eso? La misma que nosotros, se rió. Señor, ¿tú qué dices? O mejor dicho, ¿qué dice este jovencito? Que ella no sabía probablemente que era un ángel. ¿Quién hablaba? ¿Quién estaba enviando este mensaje? Y por eso Dios le dijo: pues a partir de ahora te vas a llamar Risa. Así que Dios cumple esta promesa. Cumple esta promesa y le da a un hijo. Le da a un hijo de la que va a salir una nación. Y Dios comienza aquí a materializar su plan de salvación. Si recordamos, el otro día, el anterior jueves, hablamos de que el Antiguo Testamento podíamos dividirlo en 2 partes. La primera parte, Génesis del 1 al 11, y la segunda parte, Génesis del 12 hasta el final del Antiguo Testamento, hasta Malaquías. Esta segunda parte es la historia de la familia de Abraham. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 12, es la historia de Abraham y su familia, y de cómo Dios va materializando este plan de salvación en personas que Él escoge. ¿Personas que eran santas? No. Pero de hecho, Abraham no vio cómo se materializaba esta promesa. O al menos no todas las promesas que Dios les había dado. Vio a su hijo y viendo a su hijo dijo: mira, ya me creo cualquier cosa. Pero esta promesa se materializó 500 años más tarde, cuando Israel, ya formado como pueblo, sale de Egipto a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y allí se establece. Pero el caso es que había también en este pacto una parte inmaterial. Había una parte de bendición. No era una bendición solo para Abraham, sino que, ¿qué dice? En ti o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel creía que esta promesa era para ellos. No. Esto era una bendición para ser canal de bendición a otros. Esa bendición no era solo para ellos. Abraham y su descendencia tenían que ser
el canal de esa bendición y el cumplimiento final de esta promesa, esta simiente en la que serían benditas todas las naciones de la tierra, sería Cristo. Otro pacto muy conocido y al que se recurre mucho fue el pacto mosaico. Un pacto de Dios con Israel justo antes del cumplimiento material de la promesa de Abraham, justo antes de que Israel entrase en la tierra prometida. Y la promesa era básicamente, mira, si obedecéis los mandamientos que yo os he dado, yo os bendeciré. Pero si incumplís, yo os castigaré. La realidad es que ellos no cumplieron. No cumplieron ni siquiera el día que se dieron los mandamientos. ¿Cuál era el propósito de esta ley? ¿Salvar y traer misericordia al pueblo? No. El propósito de esta ley era demostrar la imposibilidad del hombre de alcanzar el estándar de santidad de Dios. Nadie, ningún ser humano puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir esa ley a rajatabla. De hecho, esa ley contemplaba también una serie de sacrificios para expiación o para pedir perdón a Dios por lo que habías hecho mal. Pero llegó un momento que no solo no cumplieron, sino que hasta se olvidaron de pedir perdón a Dios. Y Dios los castigó duramente. Ahora, como creyentes, nosotros estamos obligados a cumplir esta ley, una ley que trae condenación. En absoluto. Nada tenemos que ver con la ley de Moisés. Sí es cierto que somos llamados a cumplir sus estándares morales, porque ellos nos muestran la santidad de Dios, o el grado de santidad de Dios, y Dios en su palabra dice: sed santos como yo soy santo. Pero no somos llamados a obedecer las normas y mandatos que en ellas aparecen. ¿Por qué? Porque no matarás es una norma que comenzó con los 10 mandamientos. No. Génesis 4, cuando Caín se levanta contra su hermano y lo mata, la primera muerte que registra la Biblia. ¿Qué pasó? Dios lo castigó. Caín ya sabía que no podía matar. No tuvo que esperar 2000 años después a que le apareciera la ley mosaica. ¿Qué pasa en Génesis 6, 2000 años antes de esta ley? Dios envía un diluvio y arrasa la tierra. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres unos como otros. Es decir, la ley de Dios ya existía. Y así podemos seguir con los ejemplos. Génesis 19. Dios destruye una ciudad entera por su inmoralidad. Mayormente su inmoralidad sexual. 500 años antes de esta ley, con Abraham, un rey que estuvo por tomar por mujer a Sara, la mujer de Abraham, porque no sabía que era la mujer de Abraham, y Dios le advierte: si cometes adulterio con esa mujer, morirás. La ley no existía, al menos no la ley de Moisés. La ley de Moisés simplemente recopiló las leyes que ya existían, las leyes de Dios. Entonces, ¿somos llamados a cumplir la ley de Dios? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la ley mosaica? Tenemos que pensar que aquí en este momento a un pueblo estaba a punto de conquistar una tierra y formarse un país nuevo. Así que la ley mosaica no es solo un compendio de leyes morales, sino que es toda la constitución que iba a regir a un pueblo, a un país. Con lo cual, ahí hay un montón de leyes. Éxodo, Levítico y Deuteronomio, podemos encontrar leyes de todo tipo: sanitarias, de higiene, morales, de administración, de culto, etcétera, etcétera. Y de hecho, esta misma discusión es la discusión del primer concilio de la Iglesia. Cuando los discípulos se reúnen ante la aparición de las primeras iglesias gentiles y se dice: ¿qué tienen que cumplir? ¿Tienen que cumplir la ley de Moisés? Aquí la pregunta sería: ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los hombres que estamos aquí, estamos circuncidados? Ninguno. No sé si alguno, yo no. Entonces, ya no estamos cumpliendo la ley de Moisés. Ya no estamos cumpliendo uno de los puntos a los que ellos más le daban importancia, que era la marca de la pertenencia al pueblo. Ya no pertenecemos al pueblo, según la ley de Moisés. Pero esa no es el punto, esa no era la idea. Esta era una ley para el pueblo de Israel. De hecho, los apóstoles
no ponen ninguna carga sobre las iglesias gentiles de esta ley, pero sí los aspectos morales que ya estaban antes que la ley y que la ley solo recopiló. Y finalmente, por terminar el recorrido por el Antiguo Testamento, quiero mencionar el pacto davídico, el pacto de Dios con David. ¿Quién fue David? Por si alguien no sabe quién fue el rey David, a pesar de que es archiconocido, fue un rey que empezó siendo pastor de ovejas. Era el menor de sus hermanos, así que era el que tenía que cuidar de las ovejas mientras sus hermanos hacían tareas más importantes. Pero Dios vio su corazón y lo escogió como un rey, como el sucesor de un rey que había desechado Dios, el rey Saúl, el rey que había pedido el pueblo de Israel. Pero su corazón se apartó tanto de Dios que Dios le dijo: fuera, voy a escoger a un rey conforme a mi corazón. Y Dios levantó al rey David. El rey David tampoco es que fuese perfecto. Si vemos su historia, vemos que cometió muchos errores. Pero Dios, por su disposición, por su amor hacia la voluntad de Dios, Dios hace un pacto con él. Y le dice que nunca faltará, mientras haya rey en Israel, nunca faltará un descendiente suyo en el trono. Hasta el día en el que levantará a un descendiente, Cristo, que reinará para siempre. Así que en este punto no solo se concreta el pueblo, el país del que vendría el Mesías, sino que también la tribu y la familia de la cual nacería ese ser prometido por Dios, aquel que traería salvación a una humanidad caída. Así que hemos visto 4 pactos. Primero con Adán, que él rompió. El segundo con Abraham, que Dios cumplió. El tercero con Israel, que ellos transgredieron por su rebelión. Y el cuarto con David, que Dios cumplió. Y en esta sucesión es muy curioso ver que cada vez que el pacto depende del hombre, el hombre lo rompe. Pero cada vez que el pacto depende de Dios, se cumple palabra por palabra. Y ahora quiero que nos vayamos al último pacto. Un pacto que empezó siendo un pacto de Dios consigo mismo ante la imposibilidad del hombre de cumplir los acuerdos, de incumplir ni siquiera sus propias promesas. Porque Israel había dicho, cuando entró en la tierra prometida, y Josué les advirtió de los castigos que tendrían si desobedecían como desobedecieron en el desierto, ellos dijeron: nosotros cumpliremos. Pero les duró lo que vivió Josué y poco más. Porque tenían a Josué encima, básicamente. Dios decide vivir la vida de obediencia que ellos no pudieron vivir, que nosotros no podemos vivir, y sufrir en lugar del ser humano, obteniendo el perdón y la redención para su pueblo por medio de la obediencia a la ley. Cristo sí obedeció a la ley, Cristo sí cumplió hasta el último punto. Así que, ¿cuáles son las características de ese pacto, de este pacto de Dios? Y esto se lo preguntaban en la iglesia primitiva, esto no es una pregunta nueva. ¿Acaso la ley no valía para nada? Se preguntaban los judíos después de la venida de Cristo. ¿Hemos cumplido todo esto? ¿Y ahora qué? ¿Resulta que cumplir la ley no me va a llevar a ningún sitio? Abraham, ¿qué de Abraham? Ellos habían encumbrado a Abraham, hasta el punto de que creían que Abraham, de alguna manera, por ciencia infusa, había cumplido toda la ley mosaica que todavía nos había dado y había sido un hombre perfecto, hasta el punto de que no tenía nada de qué arrepentirse. Pero Abraham no fue completamente justo. Abraham sí pecó. Sin embargo, ellos creían que si su padre Abraham había sido justificado por las obras de la ley, entonces ellos, sus hijos, también podrían ser justificados por las obras de la ley. Sin embargo, no se les ocurrió pensar que si su padre Adán
no fue capaz de cumplir una sola norma, quizá ellos, sus hijos, toda la humanidad, no somos capaces de cumplir ni una sola norma, sin transgredirla, aunque sea solo una vez. Estaban convencidos de que podían cumplir toda esa constitución que fue dada al pueblo de Israel al principio. Así que quiero que en el tiempo que nos resta nos centremos en Romanos. Voy a ir a Romanos capítulo 3 y capítulo 4, y ahí vamos a ver cómo Pablo desarma toda la tesis de los judíos. Así que voy a leer bastante, podéis seguirme. Creo que Romanos 3, y voy a empezar en el versículo 9, creo que se va a poder proyectar, no sé si lo veis. Romanos 3, capítulo 9. Perdón, Romanos capítulo 3, versículo 9. Y aquí Pablo le está hablando a los judíos. Ya les ha dicho que la ley tampoco les aprovecha para mucho y dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado a los judíos y a los griegos que todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo sujeta todo bajo pecado. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena hasta su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, bueno, no sabríamos si estaríamos haciendo bien o estaríamos haciendo mal. Pero hay ley, con lo cual sabemos que en muchos momentos de nuestra vida hemos hecho mal. Lo primero que ataca Pablo aquí es la ley esa que esgrimían los judíos para decir que estaban por encima, que tenían un privilegio frente al resto de naciones. Y Pablo les empieza diciendo, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, de ninguna manera. Con la ley en la mano todos somos igual de pecadores. ¿Por qué? Porque aquel que transgrede en un solo punto ya es culpable de toda la ley y de todos los castigos que refiere la ley. Hoy, creo que fue hoy, estaba viendo un vídeo de una persona argumentando esto como otra. Y entonces le decía, a ver, quiero preguntarte algo. ¿Tú has mentido alguna vez? No me contestéis. Yo tampoco, porque también está. Pero seamos sinceros para nosotros mismos. ¿Tú has mentido alguna vez? Aunque sea una mentira piadosa, aunque sea cuando fueras pequeño, ¿eres un mentiroso o una mentirosa? ¿Has robado alguna vez, aunque sea algo del todo a 100, aunque valiera muy poco? ¿Has cogido algo? ¿Eres un ladrón? ¿Has pensado alguna vez en un chico, una chica, un hombre, una mujer de una forma deshonesta? ¿Eres un adúltero? ¿Soy un adúltero? Y si así podemos continuar con toda la ley. Claro, la cara de la chica era de resignación, porque efectivamente es así, somos culpables ante la ley de Dios. No hay justo ni aún uno, es lo que dice aquí Pablo. Va relatando varias profecías que se nombran en el Antiguo Testamento. Ya la ley lo decía. Esto no se lo inventó Pablo, no vino después de Cristo. No, la ley ya antes sujetaba todo bajo pecado y declaraba culpables a todos los hombres. Daba igual que cumplieras
9 mandamientos, o las 60, 80 o 600 normas de toda la ley que viene en el Antiguo Testamento si fallabas en una. ¿Da igual? Aún aquello que no aparenta ser tan malo, aquello que socialmente se acepta, la ley también lo pone al descubierto, versículos 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Antes, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Puede parecerte que no está mal, pero si Dios dice que está mal, está mal. Pablo está diciendo, la propia ley en la que confiáis os condena. Entonces, ¿qué? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué hemos estado cumpliendo, pensaría un judío, toda esta ley de Moisés? ¿O para qué Dios nos dio esta ley si no la podemos cumplir? Pues sirve para demostrar que nadie puede alcanzar la gracia de Dios. Sirve para demostrar que nadie puede pagarle a Dios el precio de su salvación, ni siquiera el de su propia vida. Y aunque tú pusieras tu vida por otro, no le podrías salvar. ¿Por qué? Porque en tu vida hay pecado. Y en mi vida hay pecado. Todos, sin excepción, hemos sido apartados, alejados de Dios por causa de ese pecado. Hay mucha gente que cree que por obrar bien va a ir al cielo. Los judíos también lo pensaban en este momento. Creían que por cumplir estos mandamientos iban a ir al cielo. Y además ellos eran judíos. Esto me lo dijo a mí un niño hace tiempo. Él creía que pertenecía a un pueblo especial. Y él decía, y yo le hablé de la salvación y le dije, mira, tú no vas a ir al cielo si no crees en Jesús. Y me dijo, no, yo sí. Dios a mí me va a salvar, porque yo soy quien soy. ¿Qué equivocación, ¿no? Eso demuestra realmente la idea que tenían los padres. Porque cuando un niño es pequeño, no piensa en estas cosas. La gente cree que por obrar bien, por unas pocas buenas obras que hagas, ya vas a compensar todas las malas que has hecho en tu vida. Ya vas a poder pagarle a Dios aquello por el que Él realmente está airado contra nosotros. Pero eso no es así. Si nosotros tuviéramos que cumplir la ley, tendríamos que cumplir toda la ley para ser perfectos y tener entrada en el cielo. Y os aseguro que yo el primero no estamos cumpliendo la mayoría de puntos. No es que fallemos en uno. Si nosotros nos revisáramos cada día y apuntáramos cada día en aquello que fallamos, al final del año, ¿cómo sería la lista? Desintegrado. Enorme. No podemos ir al cielo por nuestros medios. Pero vamos a continuar leyendo. Romanos 3:21. Pablo sigue su tesis y le sigue exponiendo por qué no pueden ir al cielo. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe a los incircuncisos. Pablo está diciendo, mira, aquí no se salva ni uno. Nadie es mejor que nadie delante de Dios. Porque si nos ponemos al lado de la santidad de Dios,
Porque esa es una de las cosas que dijimos al principio. ¿Quién es Dios? Dios es santo y Dios es justo. Entonces, al lado de la santidad de Dios, no tenemos nada que hacer. Porque somos como si nos cayese un cubo de pintura negra por encima, igual, y nos pusiésemos al lado de esa pared. Eso es lo que veríamos si nos pusiésemos al lado de la santidad de Dios. Veríamos que no tenemos ninguna posibilidad, porque todos pecaron. Pero todos pueden ser justificados gratuitamente por su gracia. Que dice en el versículo 26 que Dios es ¿qué? Justicia y el que justifica. Nosotros no somos justos. Nosotros podemos hacer juicios de valor si hablamos de justicia humana, pero no tenemos todos los hechos en la mano. A veces acertaremos, a veces nos equivocaremos, no somos justos completamente, por mucho que lo intentemos. Pero la justicia de Dios es perfecta y Él fue el único justo, porque Él fue el único que cumplió la ley hasta el último punto. Así que, ¿qué hizo? Él voluntariamente, sin que nadie le obligase, quiso reconciliar a hombres con Dios, a hombres que estaban alejados, hombres y mujeres que estaban alejados por su pecado, hombres y mujeres que no podían llegar a Dios de ninguna manera. Y Dios, que es santo, dice que no tolera ni el más mínimo pecado en su presencia. Con lo cual nadie, por sus propios medios, puede acceder a Dios. Nadie puede ir al cielo por buenas obras. Eso es lo que la ley desde el principio dice. Pero Él no solo es justicia, y por ser justo pudo poner su vida en rescate por otros, sino que Él también es la justificación. Aquel que quiera ir al cielo tendrá que ser a través de Él, porque solo Él puede hacer justos a otros. Así que si en esta mañana estás aquí y realmente en tu mente piensas, realmente soy pecador, si me pongo al lado de la ley de Dios es que no tengo nada que hacer, pero tú quieres que Dios te libre de este pecado, entonces acude a Cristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que te puede justificar y te puede hacer justo delante de Dios. Ahora, ¿cómo Dios me va a hacer justo? Si yo soy pecador, ¿qué tengo que hacer? Nada, porque no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada para declararme justo delante de Dios. Solo Cristo lo puede hacer. Y yo no tengo nada de lo que gloriarme, no tengo nada de lo que sacar pecho. Como dice el versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Que vamos a ir diciendo, mira, yo todo lo que hice, mira mis galones, que, ¿ves? Yo soy más santo por estar aquí en el púlpito, por estar aquí delante de vosotros y que me han dicho que yo predico, entonces que yo soy más santo. No, mentira. No tengo nada de lo que presumir. La jactancia queda excluida. ¿Por qué ley? Por la de las obras no, por la ley de la fe. Si es por fe, si yo voy a ser salvo o justificado por confiar en Dios, entonces no tengo nada de lo que presumir. Porque cualquiera que confía en Dios va a ser salvo igual que yo. Y si presumo de que yo he hecho algo para ser salvo, entonces es posible que no lo sea, porque esté confiando más en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios ha hecho por mí. Pero vamos a avanzar un poco más y vamos a ir al capítulo 4. Y aquí llegamos al momento en el que Pablo, es el momento culmen en el que Pablo les confronta con la realidad de quién era Abraham, la persona a la que ellos habían encumbrado. Dice Romanos capítulo 4, ¿qué diremos? Entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué se encontró Abraham? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué presumir, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hemos leído esto en Génesis 15:6. Esto no debió tomar
por sorpresa a los judíos. Ya Génesis al principio de todo lo ponía, que Abraham alcanzó justicia por la fe, no por sus obras. Y dice, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo le fue contada? Siendo circunciso e incircunciso. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Para que fuera padre, ¿de quién? ¿De los judíos? No, mira lo que dice. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Así que Abraham, el padre o el ejemplo de todos, para todas las generaciones, es un ejemplo atemporal, podríamos decir, de obediencia a Dios. ¿Cómo fue justificado? ¿Qué dice aquí Pablo? No estaba circuncidado, ya no estaba cumpliendo la ley. ¿Salió de dónde salió? De un pueblo pagano que tampoco cumplía la ley. Y aún así que él creyó y le fue contado por justicia. Abraham no había sido justificado por las obras que había hecho. No podía sacar pecho y decir, mira lo que he conseguido, como ellos erróneamente pensaban. Porque si así fuera, como que dice el versículo 4, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, se le cuenta como deuda. Si yo estoy trabajando 8 horas, quiero que al final del día, al final de la semana o al final del mes, la persona que me ha contratado me pague, porque yo he cumplido mi parte. Si Abraham hubiese cumplido su parte, Dios tenía que aceptarlo en el cielo. Pero todo lo que había hecho Abraham, en ese caso, no era para con Dios, era para sí mismo. Abraham no estaría adorando a Dios en lo que hacía, porque estaría trabajando para sí mismo, se estaría ganando el cielo. Pero no es así, porque en ese momento ni siquiera estaba cumpliendo la ley. Así que Dios, ¿qué dice? El que cree en aquel que justifica, su fe se le cuenta por justicia. Y este término aquí se le cuenta es un término contable, un término bancario, que quiere decir, se pone en su cuenta. Es como si nosotros tuviésemos, o como si Abraham tuviese una cuenta abierta con Dios, una cuenta que, si por nosotros fuera, se estaría plenamente o continuamente en deuda, en números rojos, como se suele decir. Le estaríamos debiendo siempre a Dios. ¿Y qué se pone? Dice aquí la Biblia, en la cuenta de aquel que cree, se pone justicia. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios justo ponga justicia en la cuenta de un hombre pecador? ¿Cómo es posible eso? No lo es, porque si no Dios dejaría de ser justo. Así que, ¿qué hace? ¿En qué consiste el pacto de Dios consigo mismo en el momento en el que Cristo dijo, yo iré y voy a solucionar? Así que, ¿qué hizo Cristo? Cargar en su cuenta el pecado de todos. Así que el que se quedó en números rojos fue Cristo. Por ti y por mí. Y dejó, o mejor dicho, recibió el castigo de que su cuenta estuviera en números rojos para con Dios. Él sufrió la ira de Dios, dice la Biblia. Toda la ira de Dios recayó sobre él para que tú y yo, si acudimos a Él, Él nos pueda justificar. ¿Porque somos justos? No. Porque Él ya pagó esa deuda. Él murió en la cruz del Calvario y pagó con sangre el pago o la deuda del pecado. Y una vez que hizo eso, todo aquel que recurra a Él, todo aquel que acuda en arrepentimiento, Dios le imputa su justicia. Es decir, pasa a su cuenta
su justicia. Así que Dios no nos ve a nosotros. Cuando Dios mira a un creyente, a alguien que ha depositado su fe en Cristo, no te está mirando a ti y a mí, está mirando a Cristo. Porque Cristo es el intermediario, el único intermediario. Porque si Dios viera a cualquier hombre, estaría diciendo es pecador, fuera. Pero Dios ve a Cristo y dice, es perfecto, ha cumplido todo, adelante. Y es por eso que es tan importante entender que solo Cristo es la puerta, solo Cristo es el camino para acudir a Dios. Ningún hombre, ningún ser humano puede llevarnos ante el Padre. Solo Cristo. Cristo asumió la responsabilidad de todo el pecado de aquel que deposita su fe en Él. Y lo libra del castigo que realmente merecemos. Nosotros éramos los que tendríamos que morir por nuestro pecado y al morir en pecado entonces ser desechados del cielo. Ese tenía que haber sido nuestro castigo. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Y Pablo lo demuestra y deja sin armas a todos los de su tiempo. Porque él demuestra, mira, desde el principio, desde el momento en el que la mujer peca y el hombre peca, Dios que le dice, levantaré un descendiente tuyo que se las verá con Satanás y lo destruirá. No le dice, levantaré un pueblo al que voy a salvar. No le dice, voy a favorecer a una persona porque sí. No. Las obras jamás fueron parte del plan de Dios para su redención. Por el simple hecho de que Dios sabía que eso no era posible. Tú y yo jamás íbamos a poder conseguirlo. Nadie en la historia de la humanidad, ni Abraham, iba a poder conseguirlo. Sino que todos aquellos hombres a los que Dios levantó no fueron grandes hombres o grandes mujeres. Eran hombres como tú y como yo, a los que Dios por su gracia levantó para traer salvación. Así que, si tú realmente quieres arreglar las cuentas con Dios, no vengas a mí, no vengas a nadie, porque nadie te puede salvar, ni siquiera a la persona que veas más santa ni más prominente, sino acude a Cristo. Ora a Él, pídele, Señor, realmente quiero depositar mi fe en ti. Y esto no es una fe normal. La fe la ejercemos todos los días desde que nos levantamos. No, cuando subimos a un avión, estamos convencidos de que va a llegar a su destino, no se va a caer por el camino. Creemos que el ingeniero lo construyó bien. No estoy hablando de ese tipo de fe. Una fe que se deposita completamente, que deja nuestro destino en manos del Dios vivo. Esto es una fe que solo Dios puede dar. Y para eso tiene que haber arrepentimiento y tenemos que acudir a Cristo. Es una fe que no se puede pagar ni con dinero ni con buenas acciones. ¿Y por qué Cristo es el único? Primero, porque fue Él el que pagó. Y segundo, porque fue el único que cumplió. Cristo es el último Adán, porque Él sí se ofreció en sacrificio por su esposo, la iglesia. Él es el postrer Abraham, porque en Él sí son cumplidas todas las promesas y Él sí cumplió toda la ley. Él es el postrer Moisés. ¿Por qué? Porque Él sí va a llevar de forma efectiva a su pueblo a una tierra prometida. Y finalmente podemos decir que Cristo es el último David. ¿Por qué? Porque Él sí va a reinar con justicia y con equidad. Para ser un rey totalmente ejemplar, ante el que toda rodilla, quiera o no, se va a doblar. Así que te pido que realmente consideres, si no has venido a Cristo, consideres en doblar tus rodillas ante este Dios y arrepentirte no por obligación, sino porque realmente Él está dispuesto a ofrecerte esta salvación, si acudes a Él y si hay un arrepentimiento genuino. Vamos a orar. Padre Santo, es increíble ver lo que Tú has hecho, toda la misericordia que has derramado sobre la humanidad a pesar de que no la merecíamos. No somos nadie, no somos especiales, no somos mejores. Pero Padre, Tú has tenido a bien el
venir a nuestra vida, el rescatarnos, el darnos este salvoconducto para entrar al cielo. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? Por supuesto que no. Nada podemos hacer para ganarnos tu favor o tu gracia, porque tú tienes todo, nada necesitas, y nuestras mejores obras no son nada delante de ti. Padre, ayúdanos a tener esto en mente cuando volvamos a nuestras casas, a entender que necesitamos cada día acudir a ti, porque solo en ti encontramos vida eterna, solo en ti encontramos la solución a nuestros problemas, a nuestro pecado. Padre, ayúdanos a no buscar en nuestras fuerzas, sino a buscar en tu misericordia. Ayúdanos a darte a ti solo la gloria, porque tú eres el único merecedor, el único que se la ha ganado. Guárdanos y cuídanos, y te pedimos también por aquellos que están en momentos difíciles. Guárdales y anímales, Padre, tú también en tu misericordia. En tu nombre. Amén. Amén.